como mentiras lindas, Mónica, con ese chiste que dijiste. Pero fue un chiste. Sí, permanentemente. Cada vez que nos peleábamos me decía lo mismo. Claro, vos seguramente te hubiera gustado casarte con esa. Claro, yo soy tu opción B. Pero ¿sabés qué? Ni la hora te hubiera dado. Menos mal que te casaste conmigo. Un monolito me tenés que hacer. Permanentemente cada vez que discutíamos. Tuvimos dos hijos, un varón, una nena. Y en el 98, vos no sabés lo que me pasó. Me llamó de casa Estela, a la que yo confundí con la novia, y me dijo que me necesitaba porque quería fumigar toda la casa. Bueno, fui, me hizo pasar, me convidó con un café, estuvimos hablando, me dijo que estaba separada porque el marido la había engañado, y que en este momento era como que le venía bien cualquier cosa. Y que cuando me vio en la boda, había quedado impactada. Yo me quedé en el molde, fumigué toda la casa y me fui. En el 99 cumplimos con Mónica 10 años de casado. Entonces le dije a ella, ay, me gustaría hacer una fiesta como la que no tuvimos en el 89. Y la hice, la hicimos los dos juntos. Tiramos la casa por la ventana. Vinieron familiares, amigos, compañeros. Fue espectacular la fiesta. Y te digo, amigo, que a partir de ese momento nunca más me mencionó la catástrofe de Villa del Parque. Gracias. Muy bueno, muy Muy Este es un bueno. bueno. cuento, este es Cuento. un cuento que es de Marcelo Biemacher, que se llama La boda. Gracias. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, me gusta Bueno, ¿quién? mucho cómo escribe Biemacher. Sí, es muy bueno. Bueno, ¿quién quiere seguir? Bueno, Sí, Cristina. yo que tengo uno cortito. Bueno, Bueno, dale, Ruth, espera, dame un segundo entonces. A ver, que te pongo destacar. Está. Y bueno, cuando Te, quieras. te digo que era una bruja. Yo no creo en brujas, las brujas no existen. Esta sí. ¿Cómo sabes? ¿La viste volando en una escoba? No. Pablo se puso colorado al contestar. La bandada de chicos se reía ruidosamente y siguieron con sus juegos y chanzas sin prestarle atención. Cuando mi viejo era chico como nosotros y se portaba mal, le decían que se lo iba a llevar el cuco o el hombre de la bolsa. Déjalo a ese, es un pendejo. Seguro que todavía cree en los Reyes Magos. Pero Papá Noel sí existe. Yo lo vi cuando salía de comprar regalos en una tienda. Es un tipo disfrazado, bolú. Ni el ratón Pérez. ¿Quién cree en ese? A mí cuando se me cayó el primer diente me dejó 10 pesos. Con el segundo 2. Pero después que a mi viejo lo rajaron de la fábrica, nunca más me trajo nada. ¿Viste? Yo te dije. Pablo arrancó una amapola silvestre y la sopló con suavidad. Una mariposa de colores se desprendió de entre sus dedos y se alejó aleteando. Che, te está sonando el celu. Mi vieja, que si llego tarde me deja sin compu. Andate, maricón. Los chicos se dispersaron con sonrisas desdentadas, cargando sus mochilas con pegotes de barro y caramelos, sus figuritas del mundial, sus relojes digitales. Pablo se alejó hasta el límite del poblado donde comenzaban los pastizales. Ni bien oyó el silbido, el animal dejó de pastar y se acercó. El chico montó. En cuanto lo sintió en su grupa, el gran unicornio azul desplegó sus alas y se elevó, perdiéndose entre las nubes. Qué lindo, qué bueno. El ¿Cómo se cuento se llama el llama cuento? Tiempo de escuela y la autora soy yo. Muy bueno, muy bueno. Muy lindo, muy lindo. Bueno, muchas gracias, Ruth. Muy lindo cuento. Bueno,
Bueno, va Cristina entonces. A ver, dame un segundito. Espera que te pongo destacar para todos. Bueno, En los bosques de la Patagonia, dicen los tehuelches, que existía un ser, un duende, pequeño, de no más de 1 metro de alto, con ojos muy verdes y cabeza bastante grande. Estaba cubierto de cortezas de árbol y también de musgo, y que hacía apariciones cada vez que había algún cazador que quería cazar sin permiso. También se le aparecía a los que querían talar los bosques sin permiso, y lo que hacía era hacerle desaparecer las herramientas, las escondía o apagaba los fuegos cuando se acercaban a la pequeña fogata que había hecho para cocinar. Dicen que este guardián del bosque, como le llamaban, cuidaba los árboles, los animales, las raíces, porque él pretendía que todo estuviera bien, tranquilo. Y también dicen los habitantes del lugar que si él se enoja, bueno, si él se enoja vienen las tormentas, vienen los incendios, y si él está tranquilo, todo es paz y tranquilidad. ¿Qué pasó con una familia que vivía cerca? Una vez se le perdió el nene en el bosque. Después de varias horas lo buscaron y lo encontraron sentado arriba de un tronco. Y dicen que el nene les contó que había aparecido este ser, que no era ni malo ni bueno, sino que protegía la fauna y la flora, y que le había cantado canciones del bosque. El nene lo encontraron jugando con piedritas y repitiendo esas canciones que había escuchado. Cuando la madre le preguntó quién había estado con él y les contó, le dijo que no debía decir dónde vivía, porque si no, los árboles se iban a enojar. Y claro, esto siguió circulando por las personas de la villa de la Angostura y cuentan estos habitantes que siempre le ponen a las salidas del bosque algún premio, miel, pan o flores, porque dicen que si ponen flores, cuando llega la primavera, los árboles se cubren de todos colores. Bueno, esto se llama susurros del viento del bosque y es una leyenda de allí. muy bueno, muy lindo, muy lindo. Bueno, ¿quién quiere seguir? ¿Patricia o Gloria? ¿Sigo yo? Bueno, Gloria. Bueno, sí, dijo Patricia, ¿ven? Dale, espera que te pongo destacado. Espera. Cuando quieras. Dieron las 9 de la mañana en el reloj de la casa de Luisa, una mujer un tanto enfermiza con problemas de corazón. Estaba desayunando en el comedor con su hermana Josefina. Estaban las dos solas porque Guillermo, el marido de Luisa, se había ido de viaje de negocios al sur. Y Luisa había aprovechado la oportunidad para ofrecerle a su hermana Josefina que la viniera a acompañar unos días. Y Josefina aceptó de inmediato porque, además de que le venían bien unas vacaciones, hacía tiempo que veía a su hermana Luisa un tanto deprimida, triste, y se había propuesto elevarle el ánimo. Y lo estaba logrando. Juntas se habían reído como cuando eran adolescentes en la casa de sus padres. Y mientras desayunaban, estuvieron programando lo que harían ese domingo. Después Luisa se fue a dar un baño
Y mientras tanto, Josefina aprovechó para levantar las tazas del desayuno, irlas a lavar y encendió la radio. En ese momento sonó el teléfono. Josefina lo tomó, fue hasta la puerta del baño y le dijo a Luisa, pero ella le dijo, no, no, atendé vos, porque yo ya estoy abajo de la ducha. Posiblemente sea Guillermo desde el hotel. Josefina atendió y del otro lado la voz de un hombre preguntó por Luisa. No, ella no lo puede atender. ¿Quiere dejarle algún recado? El hombre se presentó como el oficial Chávez y sin ningún tipo de preámbulo le dijo que Guillermo había tenido un accidente en una carretera del sur y su cuerpo sin vida estaba en un hospital de la zona. Y colgó. Josefina colgó el teléfono y se llevó la mano a la boca para ahogar el grito que le estaba por salir. ¿Cómo le daría a su hermana, una mujer cardíaca, esa noticia? Volvió al comedor y escuchó que por la radio ya estaban dando cuenta de un choque en cadena en una carretera del sur, con autos incendiados, cadáveres a los costados de la ruta, un verdadero desastre. Y apagó la radio. Un momento después salió Luisa del baño y la vio a su hermana con cara preocupada y le preguntó qué le pasaba. Josefina, despacio, con mucho tacto, le dio la noticia. Luisa se puso a llorar en voz muy bajita. Después se retiró a su habitación y se tendió en la cama. Pero estuvo unos 5 minutos ahí y se levantó y abrió la ventana porque necesitaba aire fresco, la brisa de la mañana que le pegara en la cara. Y miró la plaza que había enfrente, los chicos jugando, las mujeres haciendo gimnasia. Y en ese momento la invadió una sensación muy extraña y se encontró diciéndose a sí misma, soy libre, soy libre. Ahora me voy a poder levantar a la hora que quiera, salir a hacer gimnasia, comer lo que se me dé la gana y si no tengo ganas no comer. Pero al mismo tiempo sentía la culpa de no sentir tanto remordimiento por la muerte de su marido. Josefina, preocupada, golpeó la puerta. Luisa, ¿estás bien? Ella abrió, las hermanas se abrazaron y se volvieron al comedor donde habían estado un rato antes tomando el desayuno. Pero no llegaron a decir nada. En ese momento se escuchó un ruido de llaves, la puerta de calle que se abría, y apareció Guillermo, vivito y coleando. Luisa se levantó de golpe, pegó un grito y cayó al suelo. 8 minutos tardó en llegar la ambulancia, pero los médicos dijeron que no había nada que hacer. El corazón de Luisa no había aguantado semejante sorpresa. Guillermo y Josefina estaban desolados. Josefina dijo, ¿quién pudo haber hecho una broma tan macabra? Y Guillermo se encogió de hombros. Josefina lo miró y descubrió la mentira en los ojos de su cuñado. En el reloj de la casa dieron las 10 de la mañana. Este es un cuento que se llama Historia de una hora y es de Kate Chopin. Qué bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, a ver. Gloria, ¿querés seguir vos? Tenés que habilitarte el micrófono. Ahí está, cuando quieras. Bueno, hace mucho tiempo una amiga me llamó y me dijo, Gloria, ¿me podés acompañar a tomar un café? Bueno, le dije yo. Entonces fuimos a la Biela. Cuando estábamos ahí, ella me dijo, mira, Carlos me ha dejado.
hay una posibilidad que me acompañes a una vidente que seguro que me va a avisar si vuelve o no. Me pareció ridículo, porque esta era una mujer que era un CEO en una empresa importante, ¿cómo podía creer semejante cosa? Pero le debía muchos favores y la acompañé. Tardamos en llegar, pero al final encontramos la casa. Había una puerta, tocamos el timbre, apareció una mujer siniestra, con el pelo largo, todo así, ¿viste? Y entonces entramos, había una bola de cristal, todo lo típico y la parafernalia de un lugar así. Nos sentamos y le dijo una pavada tras otra. Yo no podía creerlo, que iba a volver, pero que era un rubio, que era un morocho, lo de siempre. Y lo que le cobró. Cuando íbamos saliendo, yo tenía una bronca y una cara que mostraba mi bronca. Pero al salir ella me miró y me dijo, ¿a vos no me crees, no? Bueno, te aviso, a vos te quedan 2 meses de vida. Guau, salimos mi amiga desesperada, ¿cómo te traje? ¡Qué locura! Pero vos la querés a la idiota, le dije, pero por favor, y me maté de risa. Llegué a casa, pasó el tiempo y yo empecé a bajar de peso. Y empecé a acordar de esta mujer. Cada vez me sentía peor, dije, no, esto es tremendo. Llegó mi amiga y dijo, no te preocupes, ella le vi la cara de preocupada cuando me vio, pero dijo, no te preocupes, porque a mí lo que me dijo no me salió nada, así que es una chanta, pero yo seguía bajando de peso, así que estaba cada día más preocupada. Una noche estaba yo en el cuarto y de repente me iluminé. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Dije. Entonces, a las 7 de la mañana, me vestí, agarré el coche y partí hacia la casa de la vidente. Llegué, toqué el timbre y me atendió ella, con ese pelo largo, negro, con una cara de horror. Buah. Entonces yo le dije, ¿se acuerda de mí? ¿Cómo no me voy a acordar de vos? A vos ya no te queda tanto tiempo, ¿eh? Te queda 1 mes nomás de vida. Yo la miré y le dije, ¿usted puede ver la muerte realmente, la muerte de la gente? Por supuesto que sí. Entonces yo la agarré del pescuezo, apreté, 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 por suerte era muy chiquita, así que con fuerza la apreté y cayó muerta a mis pies. Yo pensé, si no pudo ver su muerte, menos iba a poder ver la mía. Entonces ya me sentí mejor, cada vez me sentía mejor. Ahora, salí tranquila, porque esto no era un asesinato, esto era matar en defensa propia. Así que salí, tomé el coche y partí. Y hasta el día de hoy estoy vivita y coleando. Ya está. Muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno, Gloria, muy bueno. ¿Cómo se llama el cuento? Eh, yo tuve la idea en un libro que leí sobre asesinatos, porque esto era una cosa que había ocurrido, pero lo cambié un poco. No me acuerdo el nombre. Pero es muy bueno, bueno, muchas gracias, bárbaro. Bueno, Nico, ¿andás por ahí? Tenés que desmutearte. A ver si puede desmutearse. Si no, cuento yo. Está ahí medio congelado. Bueno, cuento yo entonces. Tiene que. ¿Me escuchan ahí, no? Sí. Bueno, esto viene así. Esto se supone que es un gorro de cazador. Queda un poco chico el gorro de cazador. Pero bueno,
Me pasa que este gorro lo compré cuando tenía 18 años y ahora ya a mi edad. El plan original era ir a asaltar un banco a Calcuta, pero para poder asaltar el banco Calcuta hay que cruzar toda una selva. Y para eso la mejor idea era ir a Moca. Nosotros estábamos eh, en Fernando Po, en la orilla, y hacer ese viaje solo iba a ser imposible, pero para eso lo tenía Ali. A los 18 años uno piensa es que nada lo puede detener, pero por las dudas yo lo tenía a Ali. Ali lo había recuperado de la calle, no tenía dónde morir, dónde quedarse muerto. Y yo lo tomé cuando tenía unos 10 años, y él me era muy fiel. Esa mañana lo desperté bien temprano. La idea era salir bien temprano con unos nativos que él había contratado. Los negros estos estaban todos preparados ahí. Llevábamos un poco de cacao, café y algunas otras cosas. Cuando arrancamos, los negros iban adelante con unos machetes por el medio de la selva y Ali iba atrás, iba delante mío. Yo los seguía de cerca, el calor era agobiante. Al cabo de unas horas yo me parecía que Ali lo veía como más, no sé, como más eh, agobiado. Como yo me parecía como que no estaba tan convencido, como que estaba triste, pero en realidad era otra cosa. Al otro día se me acerca. Los indios estaban adelante, los negros estos. Parecía que el cansancio no los molestaba para nada. Ir abajo de esa selva era como, nos sentíamos como buzos en el medio de un mar de plantas y verde, esa humedad, ese calor. Cuando Ali se me acercó me dice, estos infieles se deben haber dado cuenta que estoy enfermo, tengo la fiebre del sueño. Nos paramos. Ya se estaba cayendo el sol y les pedí a los negros que agarraran y juntaran unas ramas, hicieran, improvisaran como una especie de cabaña con unas hojas, y Ali ya no estaba bien. Le tomé la fiebre y volaba. Yo la verdad que tenía miedo de que me pudiera contagiar, así que me acercaba, pero con cierto temor. En el medio de la tarde, Ali se levantó. No sabía ni para dónde ir. Y agarró, se dirigió hacia mí y siguió derecho. Yo lo esquivé y se pegó contra un árbol y se dio con la frente y cayó así tendido. No, no tenía otra opción, así que agarré mi revólver, lo cargué y disparé. El pobre Ali murió en el acto. El, el sonido del disparo hizo que se silenciaran todos los otros sonidos de la selva. Los negros, los negros no los vi más. Dejaron todos los bultos y salieron corriendo. Yo me quedé ahí, con Ali al lado. No podía dormir. El solo pensar que podía estar contagiado me mantenía despierto, pero después el cansancio me venció y lo único que podía ver desde donde yo estaba era apenas las estrellas que se filtraban en el medio de esa selva tan pero tan oscura que no dejaba pasar absolutamente nada. Lo único que veía eran los ojos de las aves que reflejaban la luz de la luna, como si me estuvieran espiando, como pequeñas linternas que me alumbraban. Un grito me despertó, un grito terrible, un grito que, un grito que hizo que se me erizaran los pelos de los brazos.
pero no supe de dónde venía. A la mañana temprano, cuando me desperté, había unos monos arriba, en los árboles. Los monos era como que hablaran entre ellos y se hacían señas, como si fueran personas, hacían señas hacia no sé dónde, hacia un lugar. Ahí, la única manera de saber hacia dónde señalaban era trepándose a los árboles, así que agarré y me trepé. Desde cuando me trepé vi que el lugar donde señalaban los monos era un claro, como una especie de hueco en el medio de esa selva, así que bajé y fui hacia allá. Cuando llegué, el espectáculo era terrible. Había una mujer, una negra, en el medio de ese claro. Ah, en realidad de la negra lo único que se veía era su cabeza. Estaba enterrada hasta el cuello, con un brazo que le salía, pero el brazo no estaba completo. El brazo estaba cortado. Había un machete que habían dejado. Se ve que era un castigo que usaban los negros de la tribu de donde veníamos nosotros. Era el castigo que se solía aplicar a las mujeres infieles. Me acerqué a ver cómo estaba, y cuando levanté uno de los párpados, la negra seguía viva. Había una especie de rudimentaria pala de madera que habían dejado también tirado, con la esperanza de que la negra no sobreviviera. El brazo lo tenían amputado, sí, es cierto, pero le habían puesto unas hojas así atadas, como para hacer que la agonía fuera más larga. Desesperadamente la desenterré. La negra seguía estando viva y apenas si respiraba. Y me la llevé a la tienda esa que me habían dejado los indios antes de que huyeran cuando me dejaron. No sé cómo hizo. Era una cosa sobrenatural, pero con los pocos cuidados que yo le podía ofrecer, logré salvarla. Cuando ya estuvo bien, Kumala me consideraba una especie de dios. No era solamente su salvador, era algo más. Bastaba que yo entrara en la tienda para que ella me besara los pies. Me cocinaba, me hacía exquisiteces. No sé de dónde sacaba, pero se ve que en la selva había de todo. Cocinaba animales que yo ni quería preguntar. Yo pensé que ya, que ya no iba a necesitar ir a robar nada al banco ese de Calcuta. Yo sabía que la selva era terrible y que este experimento, este viaje de entrenamiento era realmente necesario para conseguir mi objetivo. Pero este regalo que me había hecho la naturaleza no me lo esperaba. Pero sabía que de todos modos tenía que volver. Así que luego de unos meses decidimos volver. El, el, el claro que habían armado el pasaje, el camino que habían armado los negros a machetazo puro ya se había cerrado, pero Kamala conocía bien el lugar. Ella había sido desterrada porque había tenido la infortunada, la infortunada el infortunado destino de haberse enamorado de un mulato que había bajado de uno de los barcos, y eso su tribu original no se lo permitió, no se lo perdonó. Al negro lo mataron. Y ella, cuando había, había después de la muerte de su pareja, había tenido que ir a buscar algo, apenas estaba ahí en la selva, los negros la agarraron, se la llevaron al claro y la sometieron a ese, a ese tormento. Y el grito que yo había escuchado había sido el de ella. Kamala, con la única mano que tenía, manejaba el machete que era
que era increíble. Aparte conocía bien el camino, así que yo iba atrás. Pero cuando casi ya estábamos llegando a la playa, apareció una boa gigante, una boa como yo jamás había visto. Yo me quedé congelado, no estaba acostumbrado a eso. Y la vi como ella, con el único brazo que tenía, solamente para defenderme a mí, se dirigió directo a la boa, en una lucha que era muy desigual. La boa le empezó a apretar, apretar, apretar. Yo no me animé a agarrar el machete que le quedaba a ella en la mano libre. Y simplemente me quedé ahí, viendo como la boa se tragaba a Kamala. No pude hacer nada. Simplemente quedarme ahí, en un rincón de la selva, llorando, porque la selva es terrible. Se llama Accidentado viaje a Moca, es de Roberto Arlt. Espero que les haya gustado. Muy fuerte. Bueno, es de los cuentos africanos del libro El criador de gorilas, de Roberto Arlt. Bueno, Nico, ¿querés contar algo? Estás muteado, eso sí. Bueno, yo Ahí te escucho. en realidad soy nervioso, muy nervioso, extremadamente nervioso. Pero, ¿por qué algunos de ustedes creerán que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos. No las había alterado ni entorpecido. De mis sentidos, el más agudo era el oído. Yo podía escuchar muchas emisiones del cielo, de la tierra y hasta del infierno. Entonces, ¿cómo dirían ustedes que estoy loco? Si los locos no saben de cosa alguna. Ahora, fíjense y escuchen con atención lo claro que les voy a contar toda la historia. Yo quería mucho al viejo. El viejo nunca me había dicho nada. Es más, nosotros jugábamos en la habitación del viejo. Pero había algo que no me dejaba dormir y me revoloteaba por la cabeza. Había algo en la cara del viejo. Sí, sí. Había algo que no era ni su oro ni su plata, era algo más. Sí, era su ojo. Tenía un ojo de un azul pálido, como adentro de una catarata. Y cada vez que se acercaba y me miraba con su ojo, me helaba toda la sangre. Y así, poco a poco, me fui haciendo la idea de terminar con aquel mal. Y así, cada noche, a mitad de la noche, subí a la habitación del viejo.
agarraba la linterna, subía muy despacito y abría la puerta. Encendía la linterna y un haz de luz fino, finito, como una telaraña, le daba al viejo en la cara. Esto lo hice 7 noches seguidas, pero era en vano, porque el viejo tenía los ojos cerrados. Y como ya les dije antes, no era el viejo el que me molestaba, sino su ojo. Ese maldito ojo de Will. A la octava noche subí de vuelta a las escaleras. Como todas las noches, pero esta vez mucho más, con más cuidado. No se hubiesen visto con qué cuidado subí. No me dirían que estoy loco. Sujeté la linterna, abrí la puerta, encendí la linterna y le di al viejo en la cara. Cuando quise agarrar el picaporte, hice ruido. Y el viejo gritó: ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Yo me quedé duro, helado, por un minuto, esperando y esperando que el viejo se volviera a dormir. Quizás el ruido, el viejo creía que eran las ratas en el techo, o el fuego, en la chimenea. Se había vuelto a dormir. ¿Qué creen? ¿Que retrocedí? No. Avancé más, con más cuidado. Agarré el picaporte, lo abrí más y me metí de lleno en la habitación del viejo. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Ahí me quedé duro y con más violencia, la agarré. La agarré, le metí el almohadón en la cabeza, lo ve y le empecé a cortar con el cuchillo pedazo por pedazo. Primero la cabeza, después el brazo, hasta que lo descuarticé. Y lo metí, saqué los tablones del piso y los metí uno por uno. Ahí quedó donde nunca nadie más iba a saber dónde está. No saben cómo trabajé. Al rato escucho que golpean la puerta. Voy a abrir, son 2 policías. 3 policías, 3 sargentos de policía. Me preguntaron me dijeron que había unos vecinos que habían escuchado un ruido la noche anterior. Yo les dije que el viejo ya había ido de viaje y que los ruidos habían sido de una película, de una pesadilla que había tenido. Pero los invité a pasar, les enseñé la habitación del viejo, los trofeos, todas las cosas que tenía, la habitación, la cocina, y parece que se fueron contentos,
porque vieron que yo no tenía nada que esconder. Pero no sé por qué se me dio por invitarlos a pasar. No sé, por ahí fue un lapsus de algarabía que había cometido. Y puse dos sillas, tres sillas, una para los agentes y otra para mí. Pero la mía la puse justo arriba de donde estaba el cadáver. Le dije si querían tomar algo, les convidé un café y empezamos a charlar de nada y de todo, de cualquier cosa. Empezaron a preguntar, pero yo veía algo raro en ellos. Se reían. Se reían de mí, pero no sabían lo que habían hecho, lo que había hecho. Tanta serenidad, tanta sutileza. En eso empiezo a escuchar un sonido. Cada vez más fuerte. Sonido que ellos no escuchaban, o se hacían los que no escuchaban. Pero era cada vez más fuerte en mi cabeza. No los podía parar. Era un sonido conocido, pero cada vez más fuerte. Hasta que no, ellos se reían de mí, se reían de lo que había hecho. Y no sabían, pero y hasta que en un momento determinado, cuando procedían a irse, les dije, esperen, acá está, yo lo enterré al viejo, acá, fíjense, yo lo maté, soy culpable. ¿Qué hice? Yo en realidad soy nervioso, muy nervioso. Ya está. Listo. Genial, buenísimo. El corazón del Buenísimo. actor de Edgar Allan Poe, más o menos. No, genial. Fue genial. Buenísimo. Más o Me menos. encantó, a mí me encantó. Qué bueno, Nico, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Muy bueno. Me encantó, me encantó. Bueno, Más. bueno, gente, no sé si me están escuchando ahí. Bueno. Los tengo congelados a todos. No sé si me están dando a mí, si es mi red o no, pero Hace bueno. mucho frío. Bueno, ¿alguien quiere contar alguna cosa más? Tengo algo, sí, no hay problema. Bueno, dale, ¿Querés que empiece? dale. Te leo, ¿eh? Te leo. Voy a leer algo mío. La noche del viernes invitaba a pasear. Me acerqué a la ventana y allí me espiaba. Era la luna llena. Caminé hasta la plaza, con la vista fija en el cielo. Parecía que su luz me embrujaba. De pronto una gitana se acercó y me dijo
que después de esta luna llena esperara una sorpresa agradable. Cuando llegué al primer banco me senté a descansar. Un perro lanudo apareció a mi lado y fue mi acompañante durante el recorrido. Mientras los haces de luz aparecían como flashes entre las tramas de los árboles que coronaban los senderos. Cuando terminé de recorrerlo y me dispuse a cruzar la calle, observé que el perro se acercaba a mi mano y la rozaba. Seguramente esperaba que le diese la orden de cruzar, porque ni bien comencé a moverme, se mantuvo a mi lado. Me detuve y miré la luna. Estaba resplandeciente. Su brillo plata contrastaba contra las estrellas que integraban la Vía Láctea. Durante el trayecto hasta mi departamento, el perro no me abandonó. Entonces le hablé como si fuera un amigo. ¿Estás solo? Movió la cabeza como si me contestase y me lamió la mano. Entré a mi casa, dije. Desde entonces vive conmigo. Duerme en el balcón con una mantita. La mirada de la luna confirmó que ese perro me acompañaría para siempre. Ya pensaría cómo bautizarlo. Muy lindo. Gracias. Muy lindo. Bueno, me cambié del red, así que ahí estoy un poco mejor. Bueno, bárbaro. ¿Alguien más quiere cantar algo, contar algo? ¿Sigo, Alejandro? Dale. Bueno, a usted que es un hombre práctico, reside en un piso céntrico, regando flores de plástico y pendiente del teléfono. Ezequiel era un joven práctico, pragmático, era contador y era gerente en una multinacional. Se levantaba temprano, se daba una ducha, se ponía un traje, tomaba un café y se iba a trabajar. Cuando llegaba, la gente se le acercaba, la gente de la empresa, porque era un joven carismático, simpático. Aparte lo admiraban porque había logrado tiempo y era joven, solamente tenía 40 años. Pero cuando llegaba el viernes, Ezequiel era otro hombre. Se quedaba en su casa el fin de semana, empezaba a tomar cerveza, a fumar, y se convertía en un estado desagradable. También no se bañaba, no se afeitaba, y, y parecía como que estaba deprimido. Pero cuando volvía otra vez a comenzar la semana, era otra persona. Y así el ciclo volvía nuevamente a comenzar. Este es un cuento corto que se llama, bueno, Ezequiel, y es de una escritora de La Matanza que se llama Laura Piombo. Muy bueno. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Seguro, seguro. Bueno, ¿alguien más quiere contar? ¿Tiene alguna otra cosa? Gloria, bueno, bárbaro, Gloria. A ver, espera, reactivate el audio. Ahí te escuchamos. Un día, bueno, yo tuve una hija y cuando tenía 5 o 6 años empezó a llamarme, en vez de mamá, Gloria. No me gustaba nada. Te escucha abajo, Gloria. ¿Qué tengo que hacer? ¿Más rápido? ¿Más fuerte ahora? ¿Ahora? Ahí está mejor, mejor. Bueno. Cuando yo tuve una hija a los 43 años, y cuando la tuve, única hija, ante mi horror me empezó a llamar Gloria, en vez de mamá. Yo ya no sabía qué hacer, pero el Gloria no había nada que hacer.
Entonces decidí ir a un psicoanalista. Fui y le pregunté, ¿qué pasa que me llama Gloria en vez de mamá? Ay, dijo el psicoanalista, eso es algo que es incurable, no lo va a poder revertir. Pero le voy a decir una cosa, que si quiere que haya una esperanza, nunca le diga, no me llames Gloria, llámame mamá, porque ahí olvídese. Entonces yo llegué a casa y empecé a notar que mi marido me decía Gloria 10 veces por día, que la empleada me decía señora Gloria 50 veces por día. Entonces le dije, nunca más, solo señora. Y a mi marido decirme gorda, fea, lo que sea, pero nada de Gloria. No quiero oír ese nombre. Lo oía y me caía pésimo el nombre. Entonces, pero no había caso, me seguía llamando Gloria. Entonces se me ocurrió una cosa. Como yo era maestra, decidí inventar un juego. Yo le dije, mira, tengo un premio muy bueno para vos. Tenés que ir corriendo de acá para allá y si llegás a tiempo, gritás, llegué mamá. Y después de vuelta, cuando vos llegues en el tiempo que corresponde, tenés un premio. Bueno, creo que lo hizo 50 veces, diciendo 50 veces mamá. Y cuando terminó, a los días, me dijo mamá. Entonces, nada es imposible si uno realmente lo piensa con creatividad. Eso es todo. Muy bueno. Bueno, gracias. Gracias, mamá, te tendría que decir para decirte Gloria. Gracias, amiga. Bueno, bárbaro. ¿Alguien más quiere contar algo? Ruth, ¿tenés alguna cosita más por ahí que quieras leer? Tengo algo más para leer. Dale, a ver. Cuando quieres, ¿eh? Dame un segundito que yo como lo tengo que leer, lo tengo que encontrar primero. No, Dale, no. dale. Tranquila, tranquila. Mira, la gata, mientras no va saludando a la gata. Mira, te viene el ojo. Hasta ese momento, a decir verdad, el grupo funcionaba bastante bien. No es que no tuviéramos nuestros rayes y nuestras neuras, todos los tenemos, más aún aquellos que estamos relacionados con el hecho artístico. En el medio del arte un poco de neurosis, un cierto touch de irrealidad o paranoia están bien vistos, se los asocia a la creatividad. Es más, le confieren al portador un glamour muy de moda. El mundo de la literatura de ninguna manera ha sido ajeno a esta tendencia. Así que ninguno de nosotros se inquietaba cuando Alfredo, por ejemplo, bañaba sus escritos en ríos de alcohol y sangre o refería minuciosamente rituales mafiosos. Hacíamos la vista gorda sobre su evidente pasado delictivo, sobre su alcoholismo aún no superado, sus conexiones con el bajo mundo y la droga. ¿De dónde sino ese conocimiento acabado de sus ritos e iniciaciones? Nadie criticaba mis narraciones, donde sobre maridos inescrupulosos y amigas desleales caía la justa ira y retaliación de esposas vengativas y celosas. No se ofuscaban atribuyendo a una abandonada y demodé crítica de género lo que claramente era la muestra del odio y el rencor que me suscitaban los hombres, o la mayor parte de ellos, excluidos mi papá, mi hermano y mis hijos. La justa y respuesta de una mujer despechada. Ni la obsesión de Luisa, la que se sentaba a la izquierda de Alfredo, por los puntos y las comas que remarcaba con precisión de dibujante con circulitos multicolores para luego listarlos en el mantel del grupo. Llevaba contabilizadas en el transcurso del año 487 comas y 102 puntos, lo que hace una proporción de una coma, un punto cada 4,5 comas, o visto de otra manera, un promedio de 120 comas y 25 puntos por integrante, promedio, según ella, inferior a los cánones nacionales. Omarita, que se ubicaba en la cabecera opuesta a la de la teacher y que había atravesado una penosa enfermedad, como se suele llamar en los medios de estas cosas.
Su médico le había recomendado escribir, y eso hacía ella, sin omitir ninguno de sus síntomas ni de sus medicaciones, con su dosis y horarios, sus reacciones adversas e interacciones, con riqueza de detalles que seguíamos con interés, como si nos escribiera el fabuloso paisaje de una playa caribeña. Éramos nosotros cuatro, más la teacher, claro, que cebaba mate con parsimoniosa dedicación, y los cuatro ocupábamos los mismos lugares del comienzo del grupo, que es lo mismo de decir que desde el comienzo de los tiempos, desde el que mundo es mundo o algo así. Y entonces Alfredo se enfrentaba enfrente mío, pero corrido hacia la izquierda, pegado a la profe, y sacaba sus hojas que revisaba cuidadosamente antes de entregar, como para comprobar que no quedaran sobre ellas rastros de sangre o huellas del asesino. Y a su lado Luisa, encolumnando los signos de puntuación antes de entregar su trabajo. Marita en la cabecera, donde comprobaba que todos supiéramos que el metacobalistán era la última palabra en fármacos para su enfermedad. Y yo, que me ubicaba del otro lado de la mesa y era la única de ese lado, lo que me permitía desparramar mis hojas sin cuidado y sentarme en el lugar justo, el vaso con lápices al alcance de mi mano derecha, los bizcochitos justo enfrente mío, el termo a mi izquierda, un poco más atrás para poder mirar de reojo a la teacher que repartía el mate salomónicamente, una vez para la izquierda, otra vez para la derecha y todos amigos. El grupo funcionaba, como les decía, perfecto, hasta que llegaron ellos. Vinieron juntos, como una díada armónica e irrefutable, como marido y mujer, madre e hijo, terapeuta y paciente. Por supuesto que hubo que ubicarlos. Yo me corrí con forzosa gentileza e intentando reacomodar los lápices y las galletitas en un lugar adecuado y a mi alcance. Al lado mío se sentó Julia. Marita cedió su lugar al nuevo integrante y se muchó con Alfredo y Luisa. Fue Julia la que me planteó que mis narraciones eran sexistas, antimasculinas y anacrónicas. Tuve que aguantarme toda la vuelta hasta poder responderle que de sexista no tenía nada, que a mí me gustaban mucho los varones, aunque fueran todos estafadores, ruines y execrables. Que no le deseaba el mal a la especie masculina. Es más, con que se muriera uno de ellos me alcanzaba. Eso sí, que fuera una muerte literariamente interesante, que se muriera atragantado con una espina de puercoespín, pisoteado por elefantes rabiosos, arrojado a los abismos por aves de rapiña, y que de anacrónico no tenía nada, me había peleado con mi ex esa misma mañana. Sus opiniones con el trabajo de Ulisa fueron contundentes. Sus diálogos inconclusos reflejaban el pensamiento heraclitiano, donde la duda sustituye al dominio de la razón y el simbolismo contrastante desfigura el objeto humens al cual tendemos. No emitió hoy juicios sobre lo escrito por Alfredo. No sé muy bien si fue porque ésta lo había leído antes de su llegada, o porque mientras ella hablaba, él distraídamente se limpiaba los restos de sangre de sus uñas con la punta de la navaja que siempre dejaba cerca. Cuando Alfredo enarcó las cejas, se levantó los anteojos negros que siempre usaba aún dentro de la casa y mirándonos directo a los ojos nos dijo: «Las espero en la esquina». Marita, Luisa y yo asentimos de inmediato. En cuanto llegamos nos encaró: «¿Qué piensan, che?». Y ahí nomás, como en esos juegos que arma la profe, cada una dijo algo. «Son perturbadores», dijo una. «Demasiado intelectuales», dijo la otra. «Hay que», agregó la tercera para que Alberto terminara la frase. «Matarlos». «Sí, claro, eso», asentimos un poco por el regocijo que provoca tener un nuevo tema para escribir, otro poco porque era él el que tenía más experiencia en estas cosas y no usábamos discutirle. Y además porque la tarde estaba gris, los nubarrones se extendían por el pasaje Repeto y chocaban contra el adoquinado, las gatas en celo maullaban enloquecidas y parecía el día ideal para planear un asesinato. Sin embargo, cuando Alfredo sacó el chumbo que siempre llevaba oculto a su cintura, las tres mujeres nos negamos. «Eso no», dijimos a coro, «pensemos otra cosa». Entonces fue que se me ocurrió. «Estricnina», dije, y en eso estábamos todos de acuerdo. A la clase siguiente llevé un exquisito budín para comer junto con el mate. Yo justo había empezado una nueva dieta, así que preferí no servirme. A Marita le caen las cosas dulces muy mal junto con la medicación.
Luisa y Alfredo estaban dedicados a contar las comas de una novela de Humberto Eco y la teacher, como siempre, se la pasaba mate, nunca se sirve nada. Estaba leyendo el cuento mientras Julia y su amigo se servían, y en cuanto llegué a la parte del veneno, se levantaron los dos y corrieron al baño a escupir. Fue inútil explicarles eso del corrimiento del significante sobre el significado, lo del valor simbólico de la creación literaria, sobre la diferencia entre la fantasía creativa y el acting psicótico. Vamos a ver qué escriben ahora. El próximo encuentro es en una semana. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, bárbaro. Gracias, Ruth. Alejandro, Sí, discúlpame, Tati. me voy a retirar porque me viene gente ahora. ¿Eh? Y bueno, Bueno, igual ya muchas estábamos cerrando. gracias, muchas Yo gracias lo por voy a... todo y fue una linda tarde. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, chicos, yo no sé si alguno quiere contar alguna cosa más. Yo voy a pasar, así que nada, si quieren, nos despedimos acá. Muchísimas gracias por Gracias a venirse. usted, Gracias gracias, por muy lindo estuvo. invitarnos. Muchísimas gracias, pasamos una tarde muy linda. Muchas Gracias. gracias, Gloria, me encantó verte de nuevo. Te mando un besote grande. Chau, chau. Bueno, chao chicos, muchísimas gracias, un besote a todos y que tengan Chao, linda buenas fin de tardes. semana. Nos vemos. Gracias. Chau, Chao, chao. chau.